Bueno, buen día, mi nombre es Alma Villeda Flores, soy alumna de la carrera de médico cirujano y partero de cuarto año y durante este semestre estuve cursando la materia de gerontología y medicina paliativa. En esta clase éramos un total de alrededor de 36 alumnos solamente en mi curso, y para la experiencia de aprendizaje en el servicio nos dividieron en parejas con el objetivo de llevar esta actividad de aprendizaje en el servicio. Este consistió en un programa de 3 semanas, en la cual en cada semana hacíamos una visita ya en casas de reposo previamente asignadas, en la cual hacíamos en una semana 3 horas y se debían de hacer las valoraciones geriátricas de cada semana, como ya lo habían explicado previamente mis compañeros. En mi caso, yo comencé en la casa de Sierra Azul de Los Olivos, y ahí me tocó una paciente femenina que ella tenía 80 años y con la historia clínica que yo le había hecho, que la historia clínica se enfocaba en más que nada conocer más acerca del paciente, como su estilo de vida que lleva, sus antecedentes heredofamiliares, patológicos, y conocerlo más para poder identificar los factores de riesgo, para poder también identificar el perfil del paciente. Entonces, en esta primera valoración que yo le hice a este paciente, yo encontré a una mujer que llevó toda su vida pues gracias a Dios ella tuvo muchas capacidades y también tuvo muchas experiencias de aprendizaje, y ya cuando estaba en esta casa de reposo, ella no tenía ningún tipo de deterioro cognitivo. Sin embargo, ella ya era muy dependiente en su estado funcional. ¿A qué me refiero con esto? Es que ella ya dependía totalmente de que una persona fuera y la acompañara a bañarse o para comer, o la administración de sus medicamentos. Bueno, ya pude hacer pocas valoraciones con ella, y ya debido a cosas fuera de mi alcance ya no pude continuar mis pruebas con ella. Sin embargo, ahora tuve que comenzar con otra paciente, la cual ella no estaba internada en ninguna casa de reposo. Ella es una paciente femenina de 83 años que es viuda, es residente en Guadalupe, Nuevo León. Ella vive en su propia casa y ella vive con su nieto. Ella cuenta con una tienda de abarrotes, la cual ella suministra completamente y se hace cargo, así ella se puede pagar sus cosas. Bueno, como antecedentes de relevancia tenemos que su padre falleció a causa de un infarto al miocardio. Como antecedentes personales, ella es una paciente que no fuma, que no toma y no tiene ningún tipo de alergia. Y los factores de riesgo que se identificaron a través de la historia clínica es que ella cuenta con presbicia y también hace uso de una prótesis dental. Y bueno, ya ella tuvo una apendicectomía, salpingectomía por embarazo ectópico, cirugía de cataratas, y ella tuvo su última citología y mamografía reportada con resultados benignos hace 5 años. Con esto yo me pude dar cuenta que ella era una paciente que contaba, ella iba generalmente al hospital porque ella contaba con servicio médico en Estados Unidos y contaba con el apoyo de su familia. Entonces era una paciente completamente independiente. También me faltó ponerlo aquí, pero ella era una paciente que actualmente tenía hipertensión arterial sistémica y diabetes. Sin embargo, ella no estaba tomando sus medicamentos porque ella refería que se estaba sintiendo pues bien. Entonces, pues ahí podemos identificar un factor de riesgo en este paciente. Y bueno, ya haciendo la valoración de todas las pruebas, encontramos que, como ya les había dicho, encontramos una paciente completamente independiente en las funciones de la vida diaria. Ella se podía bañar, alimentar, incluso les digo que ella se hacía cargo de su tienda, entonces pues hacía todas estas cuentas matemáticas, ella se transportaba en su propia camioneta. Entonces ahí fue como un contraste total de lo que yo había encontrado en esta paciente que estuvo en la casa de reposo, que ella era completamente dependiente en sus actividades, a esta paciente que tenían alrededor de la misma edad, sin embargo, completamente su contexto diferente. Entonces, bueno, todos los resultados fueron normales y tuvo los puntajes más altos en movilidad y tampoco contaba con ningún tipo de
depresión. Lo que sí me llamó la atención es que en el mini mental, a pesar de que no se veía como ningún tipo de deterioro cognitivo, sí hubo como cosas que me llamaron la atención respecto a cómo ella se le pedía al paciente que dibujara un reloj y se le decía marca las 8:20. Entonces, lo único que fue interesante en ella es que en vez de poner como el 12, 1, 2, 3, empezó como a la inversa. Entonces sí es como interesante ver cómo no se manifiesta, pero ahí podemos empezar como a estudiar si no hay algún tipo de deterioro que se empiece a manifestar en ella. Ya, bueno, pues las limitantes que yo encontré es que, pues como ya les había mencionado, yo comencé mi valoración geriátrica en esta casa de reposo y tuve que cambiar allá a un paciente que habitaba en su propia casa. Sin embargo, esto fue una limitante porque al final tuve como menos tiempo en hacer todo esto y aparte la primera vez yo contaba con una pareja y ya esta vez lo tuve que hacer yo sola. Entonces, pues sí, fue diferente como pues ya estar ahí tú con tu paciente, entablar esta comunicación efectiva, hacer la relación médico-paciente y además fue como muy rico para mí contrastar los pacientes en diferentes contextos. Entonces fue una limitante, pero que me dejó demasiado aprendizaje. Y bueno, ya pues lo que ya les había dicho, que tuve que hacer el proyecto yo sola, pero sin embargo esto fue de gran aprendizaje para mí porque pude pues todas estas escalas como hacerlas yo sola y ya ver cómo se aplican, porque es muy diferente. Recuerdo que vimos en clase de que, pues por ejemplo, yo con mi compañera practicaba de cómo yo le voy a hacer las pacientes al paciente geriátrico. Sin embargo, ya cuando estoy ahí o que me enfrento con un paciente que, por ejemplo, ella no tenía, su nivel de escolaridad era hasta como cuarto de primaria, entonces pues ahí enfrentarte a que, bueno, yo le voy a preguntar, por ejemplo, no sé, palabras como que yo considero que son como muy fáciles, pero ya hacerle entender al paciente ya es como completamente diferente. Y bueno, ya como les decía, el aprendizaje que yo tuve en esta clase, que fue de gran valor para mí, es que a mí en lo personal geriatría y gerontología son dos ramas de la medicina que me apasionan mucho y esta materia yo pensé que no tenía como en sí como otras materias sus rotaciones clínicas en hospitales. Sin embargo, tuvimos esta oportunidad de tener el aprendizaje en el servicio. Entonces fue muy padre para mí porque me hizo constatar que esta es una materia que incluso me gustaría como saber si en el futuro sería como una rama de la medicina que yo quisiera especializarme, y me hizo como concientizarme y aprender que la geriatría y la medicina son dos ramas de la medicina actualmente muy importantes en nuestra sociedad debido a los cambios demográficos que estamos viendo. Entonces, pues con adultos geriátricos siempre nos vamos a enfrentar cualquier médico. Entonces, sí es muy importante, aparte de la medicina que tú ya tienes, saber cómo un médico especializado en cómo el envejecimiento, porque es muy diferente cómo tú vas a entablar tu médico-paciente con un adulto, con un paciente pediátrico, a con un paciente geriátrico. Entonces, sí debes de saber como ciertas cosas de cómo las enfermedades se manifiestan diferente y también cómo ellos tienen otro tipo de necesidades afectivas, económicas y sociales. Entonces, esta experiencia fue de gran aprendizaje para mí y me gustó mucho tener este tipo de experiencias. Muchas gracias.